Es importante que nosotros sepamos que la Biblia nos enseña un principio que usted y yo, como parte del Israel espiritual de Dios, porque hay un Israel físico que es el que está en Medio Oriente, que está en contienda y en guerra física con balísticas y con cañones y con misiles y con domo protector. Ese Israel pelea una batalla física, pero el Israel espiritual, la iglesia, pelea una batalla espiritual. Porque nuestra batalla no es contra entidades carnales, nuestra batalla es contra entidades espirituales. Y hago esta acotación porque cuando uno está ministrando a alguien, entiéndase la palabra ministrar como dar un servicio a alguien, ayudar a alguien, colaborar con alguien que solicita esa ayuda, pues es el deber del ministro de cuidar la persona, de mantener ese cuerpo íntegro y que esa persona al salir de esa ministración vaya con toda la bendición, siendo libre, siendo bendecido por el poder de Dios manifestado a través del ministro que está ministrando esa liberación. Sin embargo, muchas personas en el mundo espiritual de hoy no han comprendido correctamente este principio, y cuando se trata de ministrar hasta se atreven a golpear a las personas para expulsar de las personas los espíritus, los demonios que están afectando a esa persona. Lejos de hacer eso, lejos de expulsarlo, lo que están haciendo es dañando un cuerpo, dañando a alguien que posiblemente es parte del cuerpo de Cristo, es un miembro del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Por lo que es importante que nosotros entendamos que cuando hablamos nosotros de este tema, golpes en el mundo espiritual, nos vamos a referir golpes que son espirituales para afectar el mundo de las tinieblas. En la Biblia aparecen algunos casos de hombres y mujeres que golpearon con algún objeto a algún territorio o alguna persona. Recuérdese que el Israel físico siempre pelea contra entidades carnales, contra enemigos literales físicos. Pero el Israel espiritual no pelea de esa manera. Lo que tenemos nosotros es que aprender a aplicar las enseñanzas de cada vez que vemos a alguien golpeando en la Biblia y poder tomar la enseñanza espiritual que debemos nosotros de utilizar hoy en día como herramientas en la guerra espiritual. Acompáñenme por favor al segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículos 18 y 19. Segundo libro de Reyes, capítulo 13, versos 18 y 19. Dice: y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. ¿A qué iba a golpear? ¿Con qué? Con una flecha, con una saeta. Golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, Eliseo, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo derrotarás a Siria 3 veces. Padre que estás en el cielo, alabo, bendigo y glorifico tu santo nombre. Te doy gracias por esta oportunidad hermosa de poder compartir tu palabra y de estar en este ambiente, en este frescor que nos brinda el Espíritu Santo, esta atmósfera hermosa donde sé que tú estás moviéndote, haciendo cosas muy interesantes en cada vida, en cada corazón.
Por eso toda necesidad es cubierta en este momento por tu gracia, por tu misericordia, y tú suplirás conforme a tus riquezas en gloria todo lo necesario para que tu pueblo sea habilitado, tu pueblo sea bendecido, tu pueblo, Señor, sea fortalecido en esta oportunidad, mi Rey. Señor, gracias por este momento. Recibe la gloria, la gratitud de nuestros corazones, Señor, y háblanos en esta oportunidad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este pasaje es muy interesante porque a quien le está hablando Eliseo es a Joás, rey de Israel. Justamente para esa época estaba en Judá también reinando un rey que se llamaba igual que él, Joás. Pero a quien él se está refiriendo es a Joás, rey de Israel. Y Eliseo estaba moribundo, estaba muriéndose de la enfermedad que finalmente lo llevó a la muerte. Y sin embargo, al ver que el pueblo estaba en batalla, él como profeta de Dios, aún estando en cama, manda a llamar al rey y le dice al rey que abra la ventana hacia el oriente y que lance una flecha. Que lance una flecha hacia ese lugar, y eso era una señal de haber declarado la guerra al pueblo que los estaba invadiendo, al pueblo que venía en contra de ellos. Es decir, le estaba diciendo con eso: estamos preparados, estamos listos para la batalla. Y el pueblo de Dios debe de estar de esa manera, listo, preparado para la batalla. Pero debemos de entender que cuando Dios nos habla, debemos entenderlo a toda capacidad, y si todavía no lo entendemos, tenemos que decir: Señor, no entendí, por favor, explícame mejor qué tengo que hacer. Y entonces dice que este rey, Joás, tomó la flecha, lanzó la flecha, y luego tomó la siguiente flecha como un símbolo que iba a representar esto, de su fe, de cuán grande era su fe, para entender que golpeando la tierra, de esa misma manera Dios iba a golpear a sus enemigos que venían en contra de ellos. La Biblia dice que él lo hizo solo 3 veces, y el profeta se molestó, se enojó con él, porque dijo: con eso no te es suficiente para vencer a todo Siria. Esos 3 golpes no te van a servir para vencer a toda Siria, van a dejar vivo a mucha gente. Y ustedes saben, en guerra espiritual nosotros tenemos que exterminar completamente al enemigo, sacarlo del territorio, echarlo fuera completamente. Por eso cuando hay liberación, es recomendable a la persona que es liberada que se mantenga en esa liberación, manteniendo su fe puesta en Cristo Jesús, manteniéndose buscando la llenura del Espíritu Santo, para que no haya cabida otra vez para caer en lo mismo que le dio permiso y autoridad a que el enemigo viniera a invadirlo. Entonces le dice: si hubieses hecho eso 5 o 6 veces, hubieras aniquilado completamente a tu enemigo. Y quiero ponerles un ejemplo de la importancia de poder erradicar a los enemigos completamente, porque cuando no lo hacemos, cuando no lo hacemos, es como cuando un médico está operando un cáncer, pero no logra extirparlo completamente. Si no logra su objetivo de extirpar ese tumor canceroso completamente y llevarse mucho tejido sano alrededor que macroscópicamente no puede ver si está afectado o no, pero se mira como sano, se mira saludable el tejido, pero hay que quitarlo por aquello de que si más abajo pudiera estar insertada alguna célula cancerosa, entonces el buen cirujano extirpa completamente y chequea haber dejado limpio completamente el campo quirúrgico de tal manera que no haya ninguna oportunidad de que ese cáncer vuelva a regresar. Pues así mismo pasa en el mundo espiritual. La Biblia nos enseña un caso de unos que habían invadido a Israel, y en ese caso tan extraordinario había que eliminarlos a todos sus enemigos, mas el rey de Israel decidió quedarse con el rey. Tomaron al rey, lo apresaron y no hicieron lo que debían haber hecho, acabar con todo su ganado, con todo ello, sino que se quedaron con ellos. Eso fue el rey Saúl, usted se recuerda esa historia. ¿Y qué permitió eso? Que dejar vivo al rey
y dejar vivo a otros que venían de ese lugar enemigo, fue lo que ocasionó que cuando David sube al reino y David ya es rey de Israel, llegara uno de esa región y dice: yo estuve en la muerte de Saúl y fui yo quien ejecuté a Saúl. Y aunque no era verdad, porque ustedes saben que Saúl se suicidó al ver que los enemigos estaban ahí rodeándolo, dice que tomó su espada y se lanzó sobre ella, su lanza y se lanzó sobre ella, ¿sí? y se quitó la vida. Así que se echó él la gloria de haber exterminado al rey de Israel. Fíjense hasta dónde llegó eso. El no haber exterminado completamente, no haber acabado completamente contra los enemigos, permitió que alguien se diera el lujo de decir: yo fui quien maté al rey de Israel. O por supuesto, al leer la historia vemos que David ahí mismo lo sentenció y ordenó que su muerte en ese mismo instante. Pero esos que fueron dolor de cabeza para Israel en ese momento y que debieron sido haber erradicado completamente, siguieron siendo dolor de cabeza hasta el día de hoy. Lo que te quiero decir es que en la guerra espiritual nosotros tenemos que cerciorarnos de haber terminado la obra, de haber dejado libre esa casa, de haber dejado limpio el territorio, de que no quede nada allí y que la persona ahora en Cristo Jesús, salva, liberada por el poder de Dios, por la gracia de Dios, comience a experimentar los beneficios de estar bajo la cobertura de la gracia preciosa del Señor Jesucristo. En este caso, solo 3 golpes no fueron suficientes. Si hubiese dado 5 o 6 golpes, hubiese sido suficiente para derrotar a todos sus enemigos. Y eso me habla de la debilidad de la fe. Hay gente que no tiene fortaleza, que no le cree completamente al Señor. Y eso hace que nosotros no operemos desde la óptica de ser ganadores, de ser vencedores, de ser cabeza y no cola. Y nos hace siempre sentirnos a menos y no nos hace pensar: bueno, yo creo que ese gigante lo podrá sacar otro, pero ese no lo puedo, yo no me puedo enfrentar a eso. Recuérdese que fue esa la causa, la incredulidad, lo que dejó a Israel postrado en el desierto y no entraran a la tierra prometida que Dios les había ofrecido. Así que en este momento estamos mirando nosotros un enemigo que no fue exterminado completamente. Y al no haber sido exterminado completamente, hasta el sol de hoy sigue siendo dolor de cabeza para el pueblo de Israel. Vayamos al libro de Éxodo, capítulo 7, y leamos el verso 17. Dice: así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Ese golpe de la vara de autoridad, ese golpe de autoridad que Dios le estaba poniendo en la mano a Moisés, era para mostrar el poder de Dios. Era para evidenciar a la vida de Faraón quién era el Dios todopoderoso que le estaba haciendo un llamado: deja ir a mi pueblo libre al desierto para que me celebre fiesta. Faraón entendía que el Dios de los israelitas era un Dios débil. ¿Saben por qué él pensaba que era un Dios débil? Porque su pueblo estaba bajo su yugo, bajo la esclavitud a la que él los tenía sometidos. Y entonces eso mismo piensa el enemigo cuando mira a cristianos hoy en día cautivos. Cristianos que están en Cristo pero tienen problemas de adicción. Tienen problemas de adicción a los juegos, tienen problemas de ludopatía, que no pueden dejar de jugar en el celular, siempre tienen que estar jugando, y se vuelve un vicio y comienzan a comprar, a pagar dinero para añadirle vida al juego que tienen y seguir avanzando, y se convierte eso en lo que hoy en día se llama una enfermedad moderna, la ludopatía. Es una esclavitud a los juegos. Pero hay cristianos que están adictos no solamente a los juegos, hay cristianos adictos a la música mundana. Hay cristianos adictos a los juegos de azar. Hay cristianos adictos a la pornografía. Hay cristianos adictos, y digo cristianos sí, porque usted está pensando: pastor, usted se está equivocando con el término, no son cristianos los que hacen eso. Déjame decirle que sí son cristianos. Porque si no lo fuera,
no estuviera escrito Pablo, no lo hubiera escrito a la iglesia de Colosas en el capítulo 3, todo un capítulo referente a esto. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Y entonces comienza hablándole de esa manera en el capítulo 3 y dice en el versículo 5: más ahora haced morir lo terrenal en vosotros. Fornicación, es decir, jóvenes teniendo relaciones sexuales sin haberse casado. Adulterio, gente en matrimonio adulterando con otras personas que no son su pareja, teniendo relación con otras personas que no son su pareja. Y son cristianos. Porque recuérdense cómo comienza el capítulo 3. ¿Tienes el capítulo 3 ahí? Búsqueme el capítulo 3 de Colosenses. Colosenses 3:1. Vamos a leerlo. Es importante que sepamos esto, que cualquier cristiano puede estar bajo cautividad, puede estar bajo un yugo opresor. Y a lo mejor cualquier cristiano puede decir: no, eso de liberación, eso es para la gente endemoniada que no ha conocido a Cristo, que no ha tenido la oportunidad de conocer a Cristo. Pero déjame decirte que no. Jesús dijo que el pan de la liberación le pertenecía a los hijos de Dios. Si puedes haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Verso 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Es decir, el deseo desmedido por tener riquezas, sin importar si con ello tiene que robársela a alguien o tiene que engañar a alguien con tal de obtener riquezas. Eso se llama avaricia. Y eso es idolatría, porque es amor por el dinero, es amor por el Dios Mamón. ¿Sí? Entonces no tiene nada que ver con la cooperativa Mamoncito, tiene que ver con un ídolo que así se llama Mamón, el Dios del dinero. Y hay gente que está enamorado del Dios del dinero y está enamorado del dinero. Ese es su Dios, el dinero. Y entonces la Biblia dice aquí que eso hay que hacerlo morir en nosotros. Y ahora oiga lo que debe de dejar todo cristiano. Versículo 8, mírenlo ahí. Verso 8 en su Biblia, Colosenses 3:8 dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira. ¿Alguien se aira aquí? Aquí habemos algunos que cogemos unos piques, hermanos, que no nos sabemos aguantar. Ira, tenemos que dejar la ira. Porque si usted no abandona la ira lo va a conducir a lo peor a usted. Por eso ustedes miran a hombres que matan a sus esposas, porque cogen un pique con ella, cogen una cuerda con ella, se llenan de celos y los celos también son cosas que hay que soltar. Porque miren, dice aquí la Biblia, verso 8: dejad también todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo conforme al demás del que lo creo, que se va renovando al conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío. Y ahí comienza a decir muchas cosas que son muy interesantes. Gracias. Entonces nos damos cuenta que la Biblia nos está hablando a nosotros de algo muy práctico. Cuando aquí dice que Dios le dice a Moisés: toma la vara para que veas que yo soy un Dios poderoso. Vas a evidenciar que yo soy un Dios poderoso. Y nosotros como pueblo estamos llamados a creer: Dios es todopoderoso. Para Dios no hay nada imposible. Usted no puede decir: ay, pastor, mire, yo he tratado muchas veces de dejar la ira, pero no he buscado administración. Yo he ayunado, yo he orado, yo he ido a vigilia y le he pedido: Señor, ayúdame a quitarme esta ira de encima. Señor, ayúdame. Señor, libértame de la ira. Y el Señor te está diciendo: suelta esa ira, suelta esa ira, suelta esa ira, deja esa ira. Pero tú no quieres soltar a esa ira. Diga, esa ira.
Tú quieres estar con eso porque te sientes poderoso cuando tú logras subir tu voz y comerte a medio mundo y darle un boche al más bonito. Entonces nosotros tenemos que despojarnos de eso. Porque eso nos lleva a una condición de quedarnos amarrados en manos del Señor y cometer cosas peores que simplemente un ataque de ira. Un ataque de ira te puede llevar a asesinar a una persona, a cometer un homicidio. Entonces tenemos que cuidarnos nosotros de esas cosas. Y por eso Dios está evidenciando. Fíjense que la primera señal fue contra el río Nilo. Toma la vara que tienes, dice Dios a Moisés, y golpea el río Nilo. El río Nilo, el significado de Nilo es negro, turbulento o turbio. Así que nota que está hablando de las tinieblas, donde hay algo que no está claro ahí. Y era el río del cual se sostenían los esclavos, era el río de la esclavitud. ¿Sí? Y entonces dice, toma la autoridad que te he dado y golpea la esclavitud que te está azotando, que te está haciendo dependiente de ella. Tú dependes de ese río para sobrevivir, pero le está diciendo, no, vas a mostrar esta primera señal de mi poder. Golpea las aguas y ellas se convertirán en imbebibles, se convertirán en ensangrentadas completamente. Entonces la primera señal era para mostrar el poder de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es todopoderoso? Amén. Para Él no hay nada imposible. Así que si hay alguien que está bajo el yugo de la esclavitud, por cualquier razón que fuere, no sé qué puerta pudimos haber abierto en alguna ocasión, en alguna oportunidad, pero si estamos nosotros prisioneros, esclavos de algunas cosas que nos amarran, que no podemos vivir sin ellas, hermano, pero ¿cómo es posible? Que si ya nosotros fuimos libres, haya cosas que nos tengan de tal manera atados que no es posible vivir sin eso. No, hay que despojarse de eso, hermano. Hay que reprender eso. Hay que reprender eso de que estar con un celular en la mano, hermano, todo el tiempo tirándose fotos. Miren lo que me estoy comiendo. Miren lo que estoy soñando. Miren lo que estoy así. Miren dónde estoy. Miren el pasaje. Hermano, se ha convertido eso en una adicción. La ludopatía es una enfermedad adictiva. De gente que no, miren, salen de la casa y si se le queda ese celular, aunque vayan a 3 kilómetros ya se devuelven para buscarlo. No vinculan un momento de su vida sin ese instrumento. Que no estoy maldiciendo este instrumento, no estoy diciendo que es la cajita del diablo, no estoy diciendo eso. Porque yo tengo un celular también y yo los uso igual que ustedes también. Pero debo decirte que no nos puede amarrar un celular. No podemos estar atados a eso. Si estamos atados a eso necesitamos liberación. Pero para ser libres nosotros necesitamos reconocer en primer lugar, definitivamente, esto me tiene a mí cautivo. Porque nadie va a ser libre de su adicción hasta que no la reconoce. Por eso usted mira cantidad de gente que dicen, yo no estoy adicto a la bebida alcohólica. Yo el momento en que quiero paro y lo dejo. Y además yo tengo la capacidad de tomar hasta un límite, yo sé hasta dónde y no me emborracho. Mucha gente se apoya en su propia prudencia. Y la Biblia dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce al Señor en tus caminos y Él enderezará tus pasos. Tus pasos van torcidos. Si tú dependes de una copa de alcohol o de un vaso de alcohol o de una botella de alcohol para tú sentirte que estás bien, que estás haciendo la digestión, hermano, esa es una trampa del enemigo. Amén. Porque el alcohol está demostrado y tenemos casos bíblicos aquí que han sido causantes de maldiciones por generaciones. Así es. Si no, miren a Noé. Noé, cuando sale del arca, después de estar ahí 1 año y 3 meses de estar en esa arca, él sale de ese lugar y dice que levantó un altar a Jehová. Qué lindo. Y comenzó a adorar a Dios. Pero al pasar de los días plantó una viña. Y cuando la viña dio sus uvas, se preparó un vino que lo dejó totalmente borracho. Totalmente desnudo. Llegó a un grado de emborrachamiento, hermano, de alcoholismo severo. Cuando la gente pierde ya
todo el pudor, cuando la gente se desnuda completamente, como se desnudó él completamente, en cuerito, en pelota, ahí en la tienda. Ahí estaba Noé. Y entonces la maldición había entrado a su familia por uno de sus hijos, que dice que vio su desnudez. Yo no voy a entrar en muchos detalles de eso. Le invito a leer Levítico 18 en su casa, porque la Biblia nos enseña que ver su desnudez es tener relaciones sexuales. Así que el muchachito se pasó con su papá. Y cuando Noé supo lo que su hijo le había hecho, maldijo a la generación que todavía no había nacido, que era la descendencia de ese hijo. Mire usted cómo la maldición se pasó de un padre a un abuelo por generaciones. Entonces note que es peligroso uno creerse que no, yo no me emborracho con una cosa. Yo puedo, hermano, yo tengo la capacidad de tomarme una copa de vino y a mí no me hace absolutamente nada. Está muy bien. Está muy bien. Pero no vaya a ser que usted con su celular se grabe que usted está tomando esa copa de alcohol y que el hermano débil por el cual Cristo murió lo vea a usted, que le sirve a Dios, que viene a la casa del Señor a adorar al Señor, y dice, pero mira, si este que es líder de la iglesia está bebiendo, yo también puedo beber. Y le sea a usted piedra de tropiezo. Usted tendrá que dar cuenta a Dios por aquel hermano débil que se pierde. Entonces nosotros tenemos que tomar la autoridad que Dios nos ha dado, la vara de autoridad, para reprender ese problema que viene arrastrando a la familia y no nos damos cuenta, hermanos. Miren, yo sé que aquí todos nosotros sabemos y conocemos, y probablemente si yo preguntara cuántos tienen aquí o vieron aquí a su papá emborracharse o depender del trago siempre, todos los fines de semana, siempre bebiendo cerveza, ron, whisky, no sé qué. Si yo hago esa pregunta aquí, sé que la mayoría va a levantar la mano, porque eso es lo más normal en nuestra sociedad. Es tan fuerte eso que muchos se atrevieron a mojarse el dedo y a criaturas recién nacidas de días de nacido mojarle el pico para que aprendan a beber, para que aprendan desde ya a beber. Miren hasta dónde llega la ignorancia, marcando a personas que desde niños lo están entregando a una adicción como es el alcoholismo, que es una adicción terrible que deteriora las familias, deteriora los hogares. Hermano, el alcoholismo derrota familias completas, y eso está demostrado. Usted lo puede mirar, buscar estadísticas de alcoholismo. Graves accidentes de tránsito, muchas veces la persona va bajo los efectos del alcohol. Aunque dice que la policía consigue alcoholímetros y que le van a medir el alcohol en estos días, la gente sigue bebiendo, anda conduciendo con una cerveza en la mano. Y en un abrir y cerrar de ojos cometen una imprudencia y acaban con la vida de un infeliz que viene con toda su familia, posiblemente de celebrar un cumpleaños, o que habían tenido una salida dominical o no sé qué, y de repente se encuentra con uno borracho que se duerme en el volante y le tira el carro arriba y mata a toda la familia. Y hay cantidades de casos de esa naturaleza. Y todo por una adicción, todo por estar atrapado con una adicción. Pero el Señor nos dio toda autoridad. Diga conmigo, toda autoridad. El Señor Jesucristo en la cruz del Calvario derrotó a los principados y a las potestades, y clavó allí el acta de los decretos que nos era contraria y la exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Así que si Él venció, la Biblia dice que por medio de Cristo nosotros somos más que vencedores a través de aquel que nos amó. Entonces tenemos una autoridad. Cuando Él resucitó, le dijo a sus discípulos: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, y les traslada la autoridad a los discípulos. Ustedes miran Marcos 16, le dice: en mi nombre echarán fuera a los demonios, en mi nombre sanarán a los enfermos. En mi nombre, es en el nombre que es sobre todo el mundo, no es nuestra fuerza, no es nuestras habilidades,
Porque en verdad, nosotros somos débiles, pero su poder se hace manifiesto cuando reconocemos que somos débiles y que dependemos totalmente de Él. Y cuando usted y yo en nuestra debilidad nos aferramos de la autoridad de Dios y tomamos la autoridad, entendemos un principio bíblico: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar absolutamente de nada. ¿Te es lícito beber? ¿Te están prohibiendo beber en la iglesia? No te están prohibiendo beber en la iglesia. Te están diciendo que tú puedes tomar, pero que no te conviene. Porque te puedes arruinar la vida a través de una adicción que se va creando en el diario vivir. Hay gente alcohólica de fines de semana. De lunes a viernes no se beben un solo trago, pero cuando salieron del trabajo el viernes, arranca la fiesta hasta terminar el día domingo. Son alcohólicos de fines de semana. Hay gente alcohólica de mediodía, porque después que se está comiendo su almuerzo, tienen que acompañarlo o de una cerveza o de una copa de vino o lo que sea. Son alcohólicos de mesa. Y eso puede dañar tu personalidad. Por eso a mí me gusta mucho cómo mi apóstol enseña esto del alcoholismo, porque él dice que el alcohólico pasa por diferentes facetas. Y una de las facetas es la fase del mono. Cuando la persona comienza a desinhibirse con el alcohol, el que es tímido, que no habla con nadie, que no saluda a nadie, ay, se pone saludón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola. Y chiste por aquí, chiste por allá, y alegría. El que es, mire, gente que usted lo mira en el diario vivir, gente seria, gente que no habla con nadie, gente tímida para acercarse, pero cuando se desinhiben por el efecto del alcohol, caen en la etapa del mono. Y se vuelven graciosos. Y se sobrepasan también. Porque en su gracia quieren agarrar lo que no es suyo. ¿Cuántos han visto los monitos que se ponen a tirarse fotos? La gente que se pone a tirarse fotos con los monos y los monitos vienen y ¡prup! ¿Cuántos han visto eso? Su gracia es agarrarle los senos a las mujeres. Cuando están tirándose la foto, le agarran los senos a las mujeres. Eso mismo pasa con la persona que bebe alcohol. Está en un lugar, se desinhibe completamente, y esa que me gusta y que yo nunca he tenido el valor de decírselo, ahora yo me hago el loco y la abrazo. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué sé yo cuánto? Mi vecina, mi amiga, que yo quiero. Y ¡pum! Hermanos, cuidado con las adicciones. Se lo digo en el nombre del Señor. Utilicemos la autoridad, la vara de la autoridad, y disipemos las tinieblas. Quitemos eso que nos mantiene esclavos. No seamos esclavos del pecado. Cristo derrotó a las entidades espirituales en la cruz del Calvario para hacernos libres de toda adicción. Por medio de Cristo, usted y yo somos más que vencedores. Denle un fuerte aplauso al Señor, si usted lo cree. Aleluya. En Jueces capítulo 5, verso 24 dice: bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Eber-Seneo. Sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche. En tazón de nobles le presentó crema. Tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores, y golpeó a Sísara, hirió su cabeza y le horadó, le atravesó las sienes. Usted se recordará que en los días de Débora, cuando ella era juez, Israel tenía que salir a la guerra. Entonces ella convocó a su ejército y dice: tenemos que ir a la guerra contra este enemigo fuerte que viene contra nosotros. Pero los hombres se metieron en miedo. Estaban atemorizados y no querían ir a la guerra. Entonces le dijeron: ve tú, que eres la líder del pueblo. Y ella dijo: si yo voy, Dios los va a avergonzar a ustedes, porque va a entregar la batalla en manos de una mujer.
Y ella dijo, no nos importa, lo importante es que triunfemos. Así que ella fue con su marido, Débora, y le habló y le dijo, mira, tenemos esta situación. Y Barak, su esposo, le dijo, está bien, vamos a la guerra, yo te acompaño. Y entonces llegó el capitán del ejército contrario, se llamaba Sísara. El nombre Sísara significa combatiente guerrero. Era el capitán del ejército cananeo y estaba bajo las órdenes del rey Jabín. El nombre Jabín significa intelecto, conocimiento, entendido. Intelecto, conocimiento, entendido. Eso significaba el nombre del rey Jabín. Y Sísara va a la guerra, pero se sentía sediento y cansado. Y entonces va a buscar posada en un lugar y pide agua. Y Jael, cuyo nombre significa cabra montés, es quien lo atiende. Entonces Jael le da a tomar leche en lugar de agua. Y el hombre que lideraba a los cananeos, el ejército contrario, cae en las piernas dormido de Jael. Jael aprovecha, toma una estaca, agarra el martillo y le clava la estaca en la sien a Sísara, decretando la guerra y obviamente la victoria, porque ya tenían en sus manos al combatiente que lideraba ese ejército. Y ya le fue fácil tomar a ese ejército y vencerlo, porque habían derrotado la cabeza. Y aquí hay un mensaje espiritual para nosotros. Este guerrero combatiente venía de parte de Jabín, lo cual quiere decir que usted y yo tenemos una lucha, una batalla contra el intelecto, el conocimiento. Y mucha gente se cree superior a todos los demás porque saben, porque conocen, porque son entendidos en asuntos espirituales con respecto a la palabra de Dios. Pero la Biblia tiene un principio. Dice la Escritura que Dios rechaza al altivo, al que se cree superior a los demás. Y nos invita a que imitemos del más grande que ha pisado la tierra. Haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, se despojó de toda su grandeza y se humilló hasta lo sumo. El principio es que nosotros tenemos que imitar a Cristo. Si en algún momento, por gracia de Dios, por misericordia de Dios, hemos recibido alguna revelación o algún conocimiento, mire que no se nos vaya eso a subir a la cabeza y hacernos creer que somos superiores a los demás. Porque en el mismo momento en que la altivez nos gobierna, en el mismo momento en que el orgullo y la arrogancia nos domina, y nos creemos superiores porque tenemos más entendimiento, más conocimiento, tenemos más revelación, sin entender que el que más se le ha dado, más le será demandado. Pero cuando nos creemos superiores a los demás, Dios tiene preparado un mazo, una estaca, para sacarnos y derribar ese orgullo tan grande que batalla contra nosotros mismos. Ese enemigo terrible se llama ego. Por eso hay gente que es egocentrista y es característica de los hombres de los últimos días. Pablo en la segunda carta a Timoteo le dice, debe de saber esto, que en los postreros días los hombres serán amadores de sí mismos. Eso se llama egocentrismo. Es la gente que yo primero,
yo segundo y yo tercero. Es aquel que se casa con este concepto: lo tuyo es mío y lo mío es mío. La hermana dice que está bueno eso. Eso no está bueno. Eso no está bueno. El que se casa diciendo que lo tuyo es mío y lo mío es mío, le está diciendo: de mí no esperes nada, tú no vas a recibir nada de mí. Y el que entabla una relación con alguien que todo es para él, para él, para él, y no da nada de sí, es una relación que va destinada al fracaso. Porque cuando nosotros nos unimos con alguien para que ese alguien sea nuestra pareja, nuestra esposa, esa esposa debe de entender que tanto ella como yo tenemos que ceder. Hay momentos de ceder, hay momentos de dar y hay momentos de recibir. Hay momentos de dar y hay momentos de recibir. Así que debemos de esforzarnos en la gracia de Dios a soportar a nuestra pareja y que nuestra pareja nos soporte a nosotros. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Se lo digo en bien dominicano. Usted tiene que aguantar a su pareja, aguantarle sus mañoserías, y también usted tiene que aguantarse también las suyas. Eso va a permitir que usted pueda tener un matrimonio que vaya ahí caminando. Porque cuando usted se pone tosudo, y no, es que aquí las cosas son como yo digo y como a mí me agradan, y tú solamente como yo y como yo y como yo, y usted suelta ese yo ahí todo el tiempo, hermano, es un problema serio. Entonces en la pareja tiene que haber un equilibrio, soportándonos unos a otros en amor. ¿Sí? Pero por lo menos los matrimonios digan amén. Esos son los primeros que nos van a decir amén. Dios mío, soltaron un amén amarrado. ¿Cuánto pueden dar gloria a Dios en esta mañana? Aleluya. Bueno, entonces Sísara confiaba en su propio poder, se confió en sí mismo y fue derrotado por una mujer que los supo seducir, los supo encantar. ¿Quieres un vaso? No, yo te voy a dar más que agua. Mira, te voy a servir a ti un vaso de leche fresquecita, acabada de ordeñar de la vaca, calientita, para que te tomes. Mi hermano le dio un sueño al hombre, cayó redondo. Ahora es. Y con el mazo le reventó la sien. Yo creo que esta es una mañana de que vamos a algunos a necesitar que nos pongan el mazo ahí y nos quiten la arrogancia, la altivez, el orgullo, el egoísmo, el egocentrismo que está dominándonos, para permitir que haya un equilibrio en nuestra relación. Aunque no digan amén. Señor, manda a las Azael con el mazo en la mano para quitar la dureza de la mente de mucha gente que está esclavizada aquí, en la mente. Jueces capítulo 7, versos 13 al 14. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí que yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esa no es otra cosa sino que la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Aquí, en este pasaje tan conocido, miramos nosotros que el sueño se convierte en realidad. Pero lo que él vio en el sueño era un pan de cebada, que era el pan de las humildes. Ustedes saben que en Israel había pan de cebada y pan de trigo. El pan de trigo para la gente pudiente, para la gente que tenía dinero. Pero el pan de cebada es para la gente común, que solamente podía adquirir ese cereal para hacer su pan
Así que era pan de pobres, pan de gente humilde, pan de gente sencilla. Y ese pan descendió del cielo. Aquí vemos nosotros que hubo un maná que descendió del cielo, que siendo glorioso, esplendoroso, se humilló hasta lo sumo. Y este trajo la derrota del enemigo con todas sus huestes para entregarnos a nosotros la victoria. Ahora note usted cómo el sueño tiene un sentido. Ustedes saben que Juan describe a Jesús como el verbo. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y entonces comienza a hablar de ese verbo que se hizo carne y se manifestó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Y vemos a Jesús entonces ahora, que es la palabra hecha viva, hecha vida, la palabra hecha carne. Y vemos a Jesús ahora que nos dice que con la palabra, que es la espada del Espíritu, nosotros tenemos que atravesar a nuestros enemigos. Entonces, ¿cómo vamos a vencer a nuestros enemigos? Con la autoridad que nos da Jesús a través de su palabra, para poder derribar a nuestros adversarios, golpear a nuestros enemigos, que son espirituales. Así que no vaya usted a coger la Biblia y a darle un bibliazo a su muchacho para que se comporte bien. Porque hay gente que no sabe lo que está haciendo cuando marca a un hijo. Está leyendo la Biblia, el muchacho molesta, cállate. Te dije que te calles. Haz silencio, muchacho. Y agarran la Biblia y se la parten en la cabeza. ¿Usted sabe lo que usted está haciendo cuando usted hace eso? Aparte de dejar soltar su enojo que tiene ahí dentro, que debió haberlo sacado y haberlo echado de su vida hace rato. ¿Sabe lo que está haciendo? Está vacunando en contra del evangelio a ese que usted le dio un bibliazo en la cabeza. Porque utilizó la espada del Espíritu para agredir físicamente a alguien. Entonces, cuando a ese alguien le quiere hablar de la palabra de Dios y el contenido de ese libro, va a decir, no, a mí no me hable de eso. Yo no creo en eso. ¿Sabe por qué no cree? Porque lo vacunaron desde niño, maltratándolo con la Biblia. En algunos casos, antes, ponían una piedra o un guayo, lo arrodillaban ahí y habían unas Biblias grandotas así, católicas, y se la ponían en la cabeza a la gente. Si dejas caer la Biblia, la palabra de Dios, tú no sabes lo que te va a pasar, muchacho. Y bajo esa amenaza tenías que estar ahí aguantando el sufrimiento del dolor de la rodilla sobre un guayo o sobre una piedra. Y el equilibrio de una Biblia tan pesada. ¿Alguno alguna vez tuvo en su casa una Biblia así de ese tamaño? En mi casa había una de todo así. Y de este espesor, estaba abierta en un altar que había en el fondo de mi casa. Y esa fue la Biblia que un día yo, por curiosidad, decidí leer. Entonces abro esa Biblia así, muevo las páginas y caigo en el libro de los sacerdotes. Levítico. Y sacrificó un cordero y que sacrificarás un buey y un qué sé yo qué, y un palomino y qué sé yo cuánto, y derramaste su sangre, le quitarás la cabeza y degollarás. Dios mío, qué libro más sangriento. Lo cerré y dije, yo no quiero seguir leyendo ese libro. Porque era muerte por aquí y muerte de allí, lo va a degollar y le va a quitar la cabeza y sacará su buche y le botará la pluma y no sé cuánto y de aquí y allá. Yo, qué libro más sangriento, yo no quiero leer eso. Y lo cerré, no seguí leyéndolo. Pero cuidado con utilizar mal la espada del Espíritu. Cuidado con utilizar la palabra para maldecir a gente. Yo he escuchado cristianos maldecir a gente. Así dice la palabra de Dios. Y esa maldición te va a caer a ti porque yo tengo el poder sobre mi lengua. Y está utilizando mal porque la Biblia dice, escoge la vida y desecha la muerte. Elige la bendición y desecha la maldición. ¿Y cómo es que tú agarras la palabra que tú sabes que tiene autoridad con ella? Tienes la autoridad que Dios te está dando para maldecir a alguien que es de tu propia entraña. Perdone,
Pero hay gran cantidad de pueblo de Dios que se ha confundido con eso y se ha equivocado. Y ha utilizado la palabra de Dios para maldecir sus generaciones. Cuando estamos llamados a bendecir a nuestras generaciones. A nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos estamos llamados a bendecirlos, no a maldecirlos. Entonces, cuidémonos de utilizar esa herramienta tan valiosa. El pan se convierte en espada. Para que hoy en día nosotros utilicemos esa espada y derrotemos a los madianitas. ¿Qué significa el nombre Madián? El nombre Madián significa rencilla, pleitos, contiendas. Cuando ustedes miran que hay rencillas, pleitos y contiendas en su casa, su deber es tomar la espada del Espíritu. Pero no para entrar a bibliazo a la gente que está peleando y que está contendiendo y que está causando la rencilla. No. Recuerden que nuestra batalla es espiritual. Es para sentarlo. Ven acá, muchacho. ¿Qué te está pasando? Esa es tu hermana, ese es tu hermano. ¿Por qué tú le hablas de esa manera? ¿Por qué tú le gritas? ¿Por qué tú la haces enojar? Y tú ven para acá, ¿por qué te comportas de esa manera? ¿Por qué tú estás sacando de sus casillas a tu propio hermano? Y convertirnos nosotros en instrumentos de conciliación, no venir de manera con favoritismo, de manera bueno, como tú eres el varón y estás molestando a esta muchacha que seguro que no tiene ni fuerza ni nada para molestarte a ti, te caigo a ti con el peso de la ley. Hermano, no puede ser así. Me contaba mi esposa en su familia un caso muy particular, que ella a veces le decía: papi, fulano me está dando, para ver cuando el papá agarraba y no te metas conmigo. Utilizaba la fuerza de la atracción del papá hacia la niña linda que tenía en su casa para... Cuando los hermanos se ponían necios con ella: tú me estás provocando. Pues papi, ven a ver a fulano que me está molestando. Y eso era suficiente para que el hombre viniera y le entrara a dos manos. Así que cuidado con utilizar mal los recursos que Dios pone en nuestras manos. Cuidado con utilizar mal la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sirva esta para traer conciliación, para acabar con Madián. ¿Cómo se acaba el chisme? Donde no hay fuego, se acaba la rencilla. Entonces hay que apagar ese fuego en lugar de echarle más leña para que se encienda. Porque no se olvide de este principio: padres, no exasperéis a vuestros hijos. Como padres podemos llevar al límite a nuestros hijos de que se levanten contra nosotros mismos ya en un tono desafiante, molesto porque usted siempre le llama la atención a él, solamente a él, y a la otra que lo está provocando y que le está haciendo cosas, usted no le dice absolutamente nada. Yo no sabía que iba a escuchar las moscas volar, pero si volara una mosca en este momento se escucharía el sonido. Tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y acabemos con la contienda. En el nombre poderoso de Jesús. Jueces capítulo 16, versículo 28 y versículo 30. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate de mí ahora y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Con razón no me había hablado porque no lo había activado. Ahí tengo mis 50 minutos para predicar. No, pero no voy a comenzar ahora.
Tráeme que estoy terminando. Todos conocemos la historia de Sansón, destinado desde el vientre de su madre para estar apartado para Dios, para ser consagrado a Dios. Pero Sansón tenía una debilidad en la carne, una atracción, una seducción que no la podía saciar. Tenía un problema de faldas de extranjeras. Las de su pueblo no le gustaban. Le gustaban las de la calle. Hay cristianos que crecen aquí y están con las muchachitas lindas del Señor, y en vez de entrar en amistad con ellas y conocerlas y enamorarlas, se van a buscar una tigre en la calle. Una tigresa. Y se meten con esa tigresa, y al poco tiempo ven que no le va bien y tienen un fracaso y bueno. Y peor cuando ese fracaso ha dejado un fruto. Porque entonces dice, yo no me encargo de ese muchacho y no sé qué. Y entonces la mamá de la otra sale más tigre que usted, y le viene y le dice, si usted no se hace cargo de mi hijo, lo meto preso. Porque usted... Y ahí tiene que cargar y, mami, mira, para que me cuida tu nieto, no sé qué. Tremendo problema. Sansón tenía ese problema. Le gustaban las mujeres de afuera. Ay, mi hijo, le decían los padres, tú tantas niñas lindas que hay aquí en la iglesia y tú yéndote para el mundo a buscar gente. Entonces Sansón decía, no, esas son las que me gustan a mí. Y un día hubo una que se la durmió. Se lo durmió. Tú no me quieres. Si tú me quisieras, me diría la clave para yo atarte a ti. Sí, se lo estaba diciendo que lo iba a atar. Pero aún se lo estaba diciendo, como él estaba tan aficiado. Por eso es que el novio no ve. Él no veía el peligro. Él no veía el peligro. Y ella le decía con franqueza, tú no me quieres. Porque si tú me quisieras, tú me dijeras cuál es el secreto de tanta fuerza que tú tienes. O sea que Sansón no era un levantador de pesa, como algunos creen. Porque la gente miraba su fuerza, pero decía, ¿cómo este hombre es tan fuerte? ¿Cómo es capaz este hombre de agarrar un león y abrir la boca y partírselo en dos y romperle la... ¿Cómo este hombre tiene tanta fuerza para agarrar la quijada de un burro y acabar con medio ejército filisteo? Tenía una fuerza extraordinaria este hombre. Pero su secreto estaba en la comunión con Dios. Que lo oigan los Sansones y las sansonistas modernas. Tu secreto está en la comunión con Dios. Recuérdate que el pelo que no le iba a ser cortado, porque desde el vientre de su madre fue entregado para ser consagrado a Dios, era el secreto de su comunión. Tenía una señal visible de un secreto para recordarle cada vez que él se miraba esa melena que le bajaba por los hombros, dijera, Dios me apartó con un propósito. Pero él no veía eso. Tenía una adicción en su corazón con las mujeres de afuera. Y esta se lo durmió. Y él le fue sacando poco a poco. ¿Y qué? Si me amarran con 7 mimbres y me clavan una estaca, voy a perder mi fuerza. Y lo amarraban y le clavaban. Sansón, los filisteos contra ti. ¡Ah! Se levantaba. Y decía, esta vez saldré como las otras. Y una y otra. Esta vez saldré como las otras. Escúchenme los Sansones modernos y las sansonistas, que esta vez saliste librado, no te pasó nada. Esta vez saliste bien, no te pasó nada. La otra vez también saliste bien, no te ha pasado nada. Cuidado que no sea la última oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades. Pero llegó el momento en que a Sansón, la que se lo durmió, le sacó el secreto de su corazón. Si no hubiera arado con mi novilla, no hubiera declarado el misterio. Si no me hubiera puesto de
de parlanchín y de sabrosón y de picaflor, nunca me hubiesen sacado el secreto del corazón. Pero al final le sacan el secreto. Usted sabe la historia. Le cortan el pelo. Sansón, los filisteos contra ti, cuando quiso hacer fuerza, ya no tenía fuerza ninguna. Y le sacaron los 2 ojos. Le raparon la cabeza, le sacaron los 2 ojos y lo utilizaron como instrumento de burla. Muchos cristianos terminarán siendo payasos del mundo por no permanecer firmes, consagrados delante de Dios. Y este Sansón ahora lo cogían para divertirse y aprovechó una reunión donde dice la Escritura que el pelo le comenzó a crecer a Sansón. Y es ahí donde le hace esta oración que vimos en el verso 28. Señor, una oportunidad solamente. Confiado en ese momento no de sus propias fuerzas, porque él sabía que no tenía ninguna, había perdido todo. Señor, yo no soy merecedor, pero te pido, por favor, que me des la oportunidad, ahora que me llevan allí para burlarse de mí, devuélveme las fuerzas por última vez. Y voy a cumplir con el propósito para el que tú me preservaste. El propósito era acabar con los filisteos. Pero por estar de picaflor, pierde el ministerio. Hay gente con ministerio de parte de Dios y se dejan comer los oídos de las filisteas y terminan separados del ministerio sin visión. ¿Por qué? Porque se dieron ante la tentación. Y aquí finalmente Dios le devuelve las fuerzas. Sansón se arrepiente, le devuelven las fuerzas, se consagra para el Señor, pero muere bajo el edificio que le cayó encima a todos. ¿Cómo vas a terminar la carrera tú? ¿Vas a terminar aplastado? Cuando pudiste terminar victorioso de parte de Dios, a lo mejor no solamente a los filisteos hubiera acabado con otros ejércitos también. Tú puedes perder el propósito si no abres los ojos a tiempo. Es un tiempo de consagrarse al Señor. Si no nos consagramos, podemos caer en manos del enemigo. Segundo libro de Reyes 2, del 8 al 10. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló, golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por el seco. Aquí miramos nosotros a Elías tomar su manto y abrir las aguas del río Jordán. Verso 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y Eliseo le dijo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Verso 10. Él le dijo: cosa difícil has pedido, pero si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. ¿Alguien ha leído la historia de Eliseo y de Elías? Sí, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes cuando Elías fue a la casa de Eliseo y le arrojó el manto? ¿Alguien se recuerda de eso? ¿Cuál fue la reacción de Eliseo? ¿Qué tiene conmigo? Quítame eso de encima. ¿Qué? Yo no estoy en eso ahora. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué menospreció el manto? Porque estaba ocupado en las asnas de la familia. Era una familia que tenía animales de cargas para producir y él estaba entretenido con la producción familiar. No le interesó en ese momento el manto que le estaban ofreciendo. Lo menospreció. Entonces ahora que él sabe que está a punto de ser arrebatado Elías, él procura el manto de Elías. Y Elías le dice: bueno, si tú me ves irme, cuando yo me vaya te lo dejo, pero si no, nada que ver. Y entonces Elías comienza a ir de ciudad en ciudad y él le dice: yo voy a ir contigo. Y ustedes conocen la historia, no voy a entrar en eso, pero al final le cae el manto porque se le cayó a Elías cuando fue arrebatado. Hay una verdad grande ahí.
La iglesia pronto será arrebatada. Y muchos lo conocemos, lo sabemos, pero no nos consagramos. Estamos ocupados en las cosas del mundo, más que las de Dios. No te estoy diciendo con eso que no trabajes. No te estoy diciendo con eso que te quedes con la mirada para el cielo así esperando. Señor, ven, te estoy esperando. Y que no doy un golpe ni de karate. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de gente que no se quiere consagrar a Dios. Pero Elías fue arrebatado al cielo. Pero dice la Escritura que antes de que eso ocurriera, él tomó su manto y abrió las aguas del río Jordán. ¿Saben qué significa Jordán? Significa el que desciende. Lugar de humillación. Antes de ser exaltado, tenemos primero que humillarnos. Porque al que se humillare, esa Escritura, será exaltado. Será levantado en alto. Para ser levantados tenemos que humillarnos delante de Dios. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Así que miramos nosotros aquí que Elías estaba golpeando las aguas de los límites, las aguas de las limitaciones. Del otro lado estaba Canaán, la tierra de abundancia. De un lado estaba el desierto, del otro lado estaba Canaán. Era la tierra era las aguas de los límites. Y él golpea las aguas de los límites y se abre el río Jordán para ellos pasar en seco. ¿Saben qué está diciéndome eso? Que hay que humillarse para poder quitar las limitaciones que nos llevan a la abundancia en Cristo Jesús. Hay cosas que te limitan, hay cosas que te impiden. Y tú dices, no, es que yo no puedo. A otros sí le puede ir bien, pero a mí no. A mí siempre me va mal. A otros todo le sale bien, pero a mí no. Yo puedo hasta orar por otro y a otro le funciona, pero a mí no me funciona orar por mí. No, son aguas de límite. Usted tiene limitaciones. Pero cuando usted se humilla delante del Señor, mira, yo quiero las bendiciones que tú tienes para mí. Yo quiero pasar hacia el otro lado. Yo quiero ser bendecido, yo anhelo, yo deseo. Cuando nos humillamos bajo su poderosa mano, Él nos exalta. Así que ¿cuántos se quieren ir con el Señor? Entonces humillémonos delante del Señor primero y golpeemos esas aguas, las aguas de la humillación, para que seamos levantados. Finalmente, le pongo este ejemplo de Lucas 18, 13 al 14. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado, será enaltecido. ¿Qué hizo el publicano? Se golpeó el pecho. ¿Está mirando usted literalmente la figura que estaba ahí ante los ojos de Jesús? Un religioso de pie. Señor, te doy gracias que no soy como ese infeliz que está ahí. Yo ayuno, yo oro, yo diezmo. Yo no soy como ese pecador. Y el otro en el suelo. Sé propicio a mí que soy pecador, Señor, perdóname mis pecados, ayúdame. Señor, ayúdame, Señor, perdóname. Y Jesús le dice a sus discípulos, ¿ya vieron el cuadro? El que se exalta como ese va a ser humillado, pero el que se humilla como el otro será enaltecido. ¿De cuál de los dos vas a ser tú? Yo creo que si eliges golpearte el pecho en esta mañana y decir, Señor, sé propicio a mí que soy pecador, serás bien visto a los ojos de Dios. Cierra tus ojos. Vamos a concluir, vamos a terminar. En estos últimos tiempos debemos saber que nuestra lucha es espiritual. Estamos peleando con enemigos que atacan nuestra mente, atacan nuestro pensamiento,
Debemos golpear a nuestros enemigos para ser más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Y hoy, delante de su presencia, te recuerdo que es importante que erradiquemos a nuestros enemigos. No sé cuántas veces tendrás que golpear la tierra, pero es tiempo de golpear la tierra. Yo quiero pedirles que ahí donde están sentaditos, hagan un ejercicio. Si usted se atreve a creer que Dios tiene un plan, un propósito, algo bueno para usted, golpee la tierra en este momento contra sus enemigos. Contra sus enemigos, golpee la tierra, golpee la tierra, golpee la tierra, golpee la tierra. No sea escaso en golpearla. Golpee la tierra. Dios te va a entregar a tus enemigos. Dios lo va a poner debajo de tus pies. Dios te lo va a entregar. Aleluya. Dios hará aquello para lo que te propusiste alcanzar. Debemos de golpear las aguas del Nilo. Tomar la vara de autoridad. Es tiempo de tomar la vara de autoridad. Le pido que levante su mano derecha, por favor. Mano de autoridad. Y ahí con su mano derecha, en el nombre poderoso de Jesucristo, es tiempo para esparcir las tinieblas. Lo que te está atacando a la mente, al corazón, ese ataque que viene ferozmente en contra de ti, a veces manifiesto en personas que se levantan para ponerte la vida en cuadritos, pero tu lucha no es contra sangre y carne, tu lucha es espiritual. Y con tu mano alzada, te voy a invitar que empuñes ahora tu mano como el que tiene la vara, el que tiene la autoridad. Y en el nombre que es sobre todo nombre, todo eso que te ataca, que te acosa, todo aquella artimaña de las tinieblas, toda artimaña del enemigo, la reprendo ahora mismo. Reprendemos en el nombre de Jesús. Echamos fuera de este lugar todo lo que está estorbando en la mente, el corazón, lo que está trayendo daño a la vida, a los corazones de los cristianos, volviéndolos conformistas, adaptándose a este siglo. Reprendemos esa actitud, reprendemos todo mal que ha venido, que nos ha hecho pensar que no hay que ser tan fanático, que no hay que estar tanto en la iglesia, que no hay tanto que mencionar a Dios. No, hermano, en el nombre de Jesús, reprenda eso, en el nombre de Jesús. Cuidado que no le vayan a quitar las herramientas para usted vencer y tomar la autoridad sobre su enemigo. Utiliza la vara, utilízala en el nombre de Jesús. Y ahora en el nombre de Jesús, por la fe, toma una estaca en tu mano izquierda y comienza a golpearla, porque todo aquello que se levanta en contra del conocimiento de Cristo, todo pensamiento contrario, lo llevamos cautivo a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento altivo lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Todo pensamiento de orgullo, de vanagloria, de egoísmo, lo echamos fuera en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y ahora por la fe tomamos la palabra de Dios. Es tiempo de acabar con Madián. Se acaba la rencilla, se acaba el pleito, se acaba la contienda en casa, en la oficina, en el nombre de Jesús, en el centro donde estudio, en los lugares donde me muevo. Se acaba eso en el nombre poderoso de Jesús. Tomo la autoridad. Sean silenciados aquellos que se levantan en contra de la autoridad. Sean silenciados aquellos que se levantan para añadir un comentario desacertado que traiga confusión, que traiga incomodidad en la reunión familiar, o en la reunión del trabajo, o en la reunión donde estamos estudiando. En el nombre de Jesús tomamos la autoridad y echamos fuera a Madián. Por la autoridad tomamos autoridad sobre aquello que nos impide consagrarnos, sobre esas ataduras, esas ligaduras que tenemos. Hoy es tiempo de renunciar a eso. Hoy es tiempo de ser libre por el poder de Dios. Hoy es tiempo de acercarnos a Dios. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. ¿Qué te impide alcanzar la bendición? ¿Cuáles son tus límites? ¿Cuáles son tus limitaciones? Ay, pobrecito de mí. Ay, es que yo no puedo. Ay, es que yo no fui hecho para eso. Es que yo no puedo,
no me atrevo a aventarme hacia hacer tal cosa. Yo no me arriesgo a nada. Yo tengo miedo. Hermano, hay límites que te has puesto tú mismo, pero todo lo puedes en Cristo Jesús que te fortalece. Es tiempo para levantarte en la autoridad y en el poder de la palabra. Es tiempo para quitar los límites en el nombre poderoso de Jesús. Oh Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor. Hoy golpeamos nuestro pecho como aquel publicano y te decimos: perdónanos, ten misericordia de nosotros, Señor. Glorifícate en medio de este campamento, glorifícate en medio de esta congregación, glorifícate en medio de este pueblo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestras iniquidades, perdona nuestras rebeliones, perdona nuestras maldades. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.